Dios les bendiga una vez más en esta hora. Creo que la palabra del Señor siempre está presente en nuestras vidas. Y creo que hoy, esta noche, será una noche excelente. Dios bendiciéndonos a través de su palabra. Yo creo que lo que Dios quiere que tengamos en este tiempo es que levantemos nuestra voz. Este año es un año que se llamó el año de la voz. Y Dios va a hacer algo poderoso en este tiempo. Como nunca antes, Dios se ha estado moviendo. Cuando las cosas parecen que no tienen solución, es cuando Dios se tiene la solución. Y Dios se está moviendo. Así que quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 3. Y vamos a empezar en el verso 2, mejor dicho, en el verso 1. Para que complementemos hasta el verso 5. Y dice así la Escritura: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tremendo, tremendo. Cada vez que Dios iba a llamar al pueblo a poseer o a tener una victoria, Dios primero hablaba con el líder. El líder venía delante de Dios buscando su presencia, su rostro. Y vemos la primera parte donde empezamos aquí. Dice: Josué se levantó. ¿Cómo se levantó él? De mañana, o sea, temprano, o sea, con tiempo, antes que las cosas sucedieran, antes de dar una orden. Cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿sabe? Vamos a ir antes de una situación. Porque Dios siempre trabaja de esa forma. Él trabaja antes de que algo esté a suceder. Él avisa a través de los profetas lo que ha de venir. Dios nos habló desde hace un par de años, creo yo, compartí una palabra de que las cosas no iban a mejorar, se iban a poner peor. Pero el cuerpo de Cristo Jesús iba a estar en mejor posición. Como cuerpo de Cristo vamos a ver cosas mejores. Si nosotros amplificamos o miramos de una forma más panorámica la situación que estamos viendo aquí, encontramos que Dios había preparado al pueblo para poseer su tierra, para poseer sus promesas, sus bendiciones. Entonces, la situación de los habitantes de aquel lugar se iba a poner en peor situación, porque iban a perder sus tierras, iban a perder sus propiedades, porque ya habían hecho a Dios a un lado. Quiere decir que hay una regla en la vida espiritual. Nosotros nos apartamos de Dios y las cosas se empiezan a desboronar delante de nuestros ojos. Cuando el hombre se aparta de Dios, las cosas se le van de las manos, no encuentra solución. Y entonces el hombre empieza a pelear contra Dios mismo. Esperamos que nosotros, los hijos de Dios, entendamos, traigamos la verdad y el conocimiento de la palabra para que sea una realidad en nuestra vida. Dios quiere hacer algo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y vemos al entrar este capítulo, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel. O sea que Dios va a trabajar cuando nosotros nos unimos como un pueblo, como un solo grupo, como un solo cuerpo. Recuerde que la Biblia dice Jesús, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces somos unidos, dice, estamos unidos de diferentes formas. Dios quiere levantar en nosotros en este tiempo una voz más allá de la voz natural de nosotros, sino una voz profética.
cuando Dios habla con una voz profética. Una voz profética trae cambios. Una voz profética trae decretos. Cantábamos hace un momento, yo voy a decretar, decía el canto, que tus ojos se abran, que tengas sanidad. Y así es, tiene que ser la voz de nosotros en este tiempo. Nosotros no podemos decir que las cosas que están sucediendo en el mundo nos van a afectar a nosotros. ¿Se acuerda lo que hemos estado estudiando? Si no, tenemos que estar leyendo el Salmo 91 hasta que eso sea parte de nosotros, donde la Biblia nos advierte, nos habla claramente, que dice que el que pone por su habitación a Dios, dice, habrá refugio para nosotros. Así que no solamente refugio, mientras nosotros estemos bajo la cobertura de Dios, podemos tener fiesta espiritual. Mire qué tremendo. Podemos tener fiesta espiritual. Porque Dios dice que pondrá mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Qué tremendo. El lobo y el oso estarán afuera tratando de destruir la casa, de destruir la casa de Dios. Pero Dios, dice, estará aquí con nosotros y nos guardará. Por eso se necesita que se levante un espíritu en nosotros diferente y que aquí se oiga la voz del hombre. No estoy hablando en forma masculina. Que se oiga la voz de la creación de Dios. Yo soy la creación de Dios. Tú eres la creación de Dios. Usted me puede decir, entonces, ¿yo como mujer puedo hablar? Claro, porque somos la creación de Dios. Entonces, el hombre perdió su voz de autoridad en tiempo antiguo. Perdió su voz de autoridad. Y si lo traigo al tiempo donde la iglesia ha vivido, en los últimos momentos antes de llegar a esta etapa donde nos encontramos en la historia, nos encontramos que el hombre ha perdido su voz. Ya se lo voy a explicar qué es lo que quiero decir. La iglesia del Señor, hoy en día, todavía se oye mucho esto. Que hay iglesias donde cuando se va a hablar de que se levanten los hombres a orar, se levantan pocos. Levanten su voz de autoridad, se levantan pocos. Entonces, se necesita hoy en día que nosotros levantemos una voz de autoridad. Hay un ejemplo en la Biblia, Acab y Jezabel. Acab era el rey y Jezabel era la que gobernaba. No tenía voz de autoridad en su casa. No tenía voz de autoridad ante el gobierno. Por eso Jezabel hizo muchas cosas. Porque él le dio la voz a ella. Hay gobiernos en este momento que está pasando lo mismo. El hombre está en el poder, pero hay una voz de una mujer que está trasladando o llevando a un caos una nación. No voy a mencionar porque es muy obvio y conocemos tantos lugares en este momento en el mundo. No que la mujer no pueda tener voz de autoridad, porque la Biblia dice que Dios levantó muchas veces a mujeres porque había hombres que no tenían, de una forma tan clara, pantalones. Débora fue una mujer. Esther, la reina Esther, fue otra mujer que se puso sus faldas espirituales, se puso la armadura de Dios y fue y peleó por su pueblo. Pero no significa que el hombre no tiene derecho a tener voz. Todo lo contrario, Dios le dio la voz a Adán. Le dijo, Adán, habla la palabra. Amén, así es. Por eso hoy la iglesia necesita de Adanes que levanten su voz. Mire usted, a veces hemos estado en lugares donde decimos, a ver, que pase un hermano a orar. No, yo no sé orar, no sé. Que pase mi esposa. Por eso es que hay tantos hogares destruidos dentro de la iglesia del Señor. Porque los hombres hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad y el problema de los hogares ha sido que los hombres han dejado de orar por su casa. Pero hay un tiempo, hay una oportunidad dentro del kairos de Dios, dentro del tiempo de Dios. Dios es en este tiempo que nos llama
a recapacitar a los hombres, a que volvamos a tomar esa voz de autoridad, de mando. Muchas veces escuchamos hombres que no oran por las enfermedades de su casa, por las situaciones del hogar, por los hijos. Lo que provocamos es que se manifieste un espíritu de muerte en las iglesias. Porque los hijos dicen, mi padre, ¿dónde está la imagen de mi padre? Porque cuando el hombre calla, provoca que el espíritu de muerte entre en el hogar. Tenemos que aprender a reconocer que nosotros fuimos creados y fuimos determinados, tenemos un diseño de Dios para ser gente fuerte. Por eso Dios llama a veces al hombre o a veces llama a la mujer, pero llama al que sabe que tiene autoridad. Hay muchas formas de ver la atmósfera dominante en nuestros medios, en nuestras casas, cuando hay apatía. Sin darnos cuenta podemos tener apatía a la oración, apatía a buscar de Dios. Y estemos aquí o estemos en cualquier parte del mundo, encontramos esa situación. Aunque hay lugares donde la iglesia se ha despertado y se han levantado los hombres y mujeres de Dios. Amén, así es. Que están haciendo cosas sobrenaturales. ¿Saben? Nuestra vida debería ser lo natural, sería lo extraño, vivir en la forma natural. Lo correcto sería que viviéramos en lo sobrenatural de Dios. Sí, Señor, así es. Que nuestra voz sea una voz cantante, demandante, determinante, en medio de un gobierno o en medio de una ciudad o en medio de nuestra propia casa, en medio de la iglesia. Es importante, Jesús dijo algo tremendo, poderoso, que yo he estado meditando en esto, cuando Jesús le dijo al pueblo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Te pongo un principio aquí, hermano. Es un principio en nuestra vida. Tenemos que tener oídos para oír la verdad de Dios. Cuando hay una verdad, rompe todo obstáculo a nuestra manera de oír la voz de Dios. Cuando tenemos deseos de oír. Es necesario que amemos la verdad. Solamente el que ama la verdad puede entender la verdad de Dios. Usted puede leer la palabra, pero si no quiere saber la verdad, usted puede morirse leyendo la Biblia, sin amar la verdad, porque ella misma trae los resultados a nuestra vida. Dice él, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él vino al mundo con un propósito. Dios creó el mundo con un propósito. Determinó que nosotros miráramos la mano de Dios en este tiempo. Este tiempo es un tiempo glorioso para nosotros, porque Dios está alineando las naciones. Quiero decirle que lo que usted está viendo en este momento en la atmósfera de la tierra es sencillamente que Dios empezó a alinear las naciones. ¿Se acuerdan que hace poco sucedió algo? Que los planetas se alinearon. Podría alguien decirme, pero muchas veces se han alineado los planetas. Bueno, porque se han desalineado en un determinado momento, entonces Dios empieza a alinearlos de nuevo. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Todo lo que usted vea, cosas que están fuera de lo común, fuera de lo normal, es porque Dios está poniendo su mano. Ahora mismo se dice que hay una enfermedad, pero ¿dónde están los hijos de Dios? Porque sabe, podemos decir que esta enfermedad pudo haber sido provocada por el hombre, enviada por los demonios o enviada de Dios. Pero aquí el punto es, ¿dónde estamos nosotros como iglesia para alinear las condiciones atmosféricas a las condiciones de Dios? Es aquí el problema. Por eso es que como iglesia tenemos que fortalecernos y aprender a alinear nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios pretende hacer? Mire, ¿dónde está la autoridad de la iglesia en la oración? No es cualquier oración. Cuando hablamos de decreto,
Muchas veces hemos oído esa palabra decreto en los últimos tiempos. Decreta, decreta, habla la palabra. Dice, el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en tu lengua. ¿Cuándo va a haber vida? ¿Cuándo va a haber muerte? Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. Entonces tiene que estar alineado el corazón con nuestra mente y nuestra mente con la boca. Y nuestra boca con la palabra de Dios. Si no hay una alineación que esté en el orden correcto, nada va a suceder. Mucha gente puede gritar como loco, decir, yo declaro, yo decreto, o decretemos. Pero dice el Señor, todo lo que tú digas con tu boca, creyendo, lo recibiremos. Creyendo, lo recibiremos. ¿Usted cree que si yo declaro algo y no lo creo, sucederá? No. No va a suceder. Yo tengo que creer que tengo la autoridad primero de parte de Dios. Ahora, ¿cuándo hay una autoridad de parte de Dios en mi vida? Cuando aprendí a escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas. Abraham tenía que alinearse al propósito, al llamado de Dios. ¿Sí? Dios le dijo, cuéntame las estrellas. Cuando Dios nos da una orden, tenemos que alinearnos a esa verdad para que cosas sucedan. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, camina, ven al lado mío. Cuando Pedro estaba dentro de la barca y Jesús estaba caminando, Jesús soltó una palabra y Pedro alineó su mente, alineó su corazón a la palabra que Jesús le dio y él pudo caminar sobre las aguas. Ahí está la clave de nosotros. Lo que Dios está diciendo para este tiempo. Si mis actos, yo les decía la otra noche, la excelencia de mi buena conducta delante de Dios va a permitir que cosas sucedan. Van a suceder. Abre la puerta. En Juan 16:13, quiero que leamos Juan 16:13. Jesús dándole una palabra a los discípulos. En esta ocasión Jesús, dando una enseñanza, viene y le dice a los discípulos. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Se está fijando en la palabra? El Espíritu va a hablar según lo que Él oyere. Ahora, en nosotros, dijo Jesús, el Espíritu vendrá a estar en vosotros y Él os guiará. Ahora, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, lo que el Espíritu Santo oye, yo lo escucho. Si no lo escucho es porque yo no estoy alineado de acuerdo a la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es la verdad? El Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús. Jesús es la verdad. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a todo lo de Jesús. Hay cosas poderosas ahí, que quizás no tenga el tiempo en este momento para que entremos, porque es bastante profundo esto. Pero dice, Él os guiará a toda la verdad. Hay verdades que nosotros leemos y las leemos por encima y no nos damos cuenta, porque necesitamos alinear nuestra vida a lo que la Biblia dice, al propósito de mi vida, al propósito del llamado, al propósito del por qué soy en esta tierra. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, ¿quién va a oírlo? Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero dice, es tan interesante esto que dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que más cosas están por suceder en este tiempo. Y cosas tremendas de Dios. Si nosotros regresamos de nuevo cuando a Josué
Josué estaba preparando al pueblo. Regresemos de nuevo a Josué, porque no quiero separarme de ese punto. Porque mire, hay cosas que vamos a poseer, pero hasta que no haya una completa identificación de parte de nosotros con Dios. Josué, leímos capítulo 3. Antes de entrar, estaban ya para entrar a Jericó, ¿se acuerdan? Entonces Josué le dijo al pueblo, en el verso 5, Josué dijo al pueblo, santificaos. ¿Cuál era la orden? Santificarse. ¿Qué es lo que Dios va a hacer antes de mostrar sus maravillas? Santificar al pueblo. ¿Cómo santificó al pueblo el Señor antes de sacarlos de Egipto? ¿Qué les dijo? Vayan a sus casas, queden en sus casas. No sé si algo se parece a lo que hemos estado viviendo. Dios dijo, quédense en sus casas. No salgan. ¿No dijo eso? Guárdense. Hermano, ¿estamos o no estamos viviendo dentro del reloj de Dios? Dios le dijo, guárdense en sus casas, porque un espíritu de muerte va a visitar la ciudad. Celebren al Señor, les dijo. Hagan una fiesta. Van a matar un cordero. Van a identificarse con Dios. Van a poner en su tintel en las barras de tu ventana, de tu puerta. Vas a marcar tu puerta. Te vas a identificar con Dios. Yo soy de los que te adoran. Yo soy de los que te buscan. Yo soy de los que somos obedientes. Eso es lo importante. Entonces Dios les dijo, guárdense en sus casas, no salgan. Entonces, no quiero ponerlo tan exacto a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos están diciendo? Quédense en sus casas. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué vamos a hacer en lo espiritual? Lo que está diciendo Dios es que nos metamos con Él en realidad. Cuando falte uno, me avisa. Entonces, Dios le avisó al pueblo y les dijo, lo voy a hacer grandes maravillas. Ok, regresando al 5, que ya estoy casi para terminar. Dice así, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, el que tiene oídas para oír, que oiga. ¿Cuándo es nuestro mañana? Cuando nos santifiquemos para Dios. ¿Qué es el primer paso para empezar a ver las cosas grandes de Dios? Santificarnos. Vamos a separarnos para Dios. Separarnos en nuestra comunión. Separarnos en la adoración. Ay, que yo tuve problemas. Sepárate de tus problemas y entra en tu aposento y adora a tu Padre. El aposento está aquí en mi corazón. Quiero que oremos en esta noche. Esto va a continuar, pero oremos y enviemos una palabra a toda persona que haya escuchado. Señor, enviamos la palabra. Toda persona que pueda habernos escuchado en esta noche o en este día, a través de esta videograbación, Señor. Te pido, Señor, que todo espíritu de muerte se vaya de sus vidas, de sus casas, todo espíritu de temor. Reprendemos todo espíritu de escasez, Señor, porque tus promesas fueron nuevas son cada mañana las misericordias y sus bendiciones. Y Él hará fluir hacia nuestra vida el bien que Dios quiere. Dios te bendiga.